Buenos días para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este webinar sobre metodologías ágiles. Me permito presentarme. Mi nombre es Cristo Rodríguez. Soy ingeniero en Asesofar de unos 22 años acá, en esta organización. Y el objetivo principal de esta charla es introducir los temas de agilidad, pero a la vez llegar a una evaluación de estas diferentes prácticas desde un punto de vista práctico. Bien, entonces damos inicio. Como les comentaba, tenemos dos grandes objetivos. Revisar rápidamente las metodologías ágiles. Realmente las vamos a pasar muy rápido. Seguramente me van a quedar por fuera algunas prácticas que algunos de ustedes utilizan o conocen. También se van a quedar por fuera algunas metodologías, pero pues es la brevedad del tiempo, seleccionamos como las que nos son más relevantes para la discusión. Y el segundo objetivo sí es ver estas diferentes prácticas desde diferentes perspectivas que nos permitan evaluarlas y tener criterios de quizás de cuándo emplearlas o cuándo no emplearlas. El contenido, vamos a desarrollar estos temas, una breve motivación de la charla, los valores y los principios dentro de las metodologías ágiles. Luego vamos a entrar al tema de los roles, de cómo estas metodologías están transformando los roles dentro de los proyectos de desarrollo de software. Aquí empieza la enumeración de las diferentes prácticas que promueven estos métodos ágiles. Algunos artefactos típicos que utilizamos dentro de estas metodologías. Luego, los últimos dos puntos, miramos ya las diferentes aproximaciones que hay en el mercado para metodologías ágiles. Y el último punto, valoración de las prácticas ágiles, va alineado con el segundo objetivo que les mencionaba de la charla, que es discutir un poco de lo bueno y lo malo que podrían llegar a tener estas prácticas. Ese es como el punto final de la conversación. Este último punto podría ser discutible, podría tener personas a favor o en contra de estas prácticas o de lo que se propone aquí, pero es dejarlo sobre la mesa. Bueno, hoy en día los métodos ágiles se han vuelto muy populares y no solamente populares, sino que yo diría que una verdadera necesidad para las organizaciones de IT y para todas las organizaciones que desarrollan software. La transformación digital hace que las organizaciones incorporen rápidamente a su organización y a su esquema de desarrollo muchas tecnologías, como por ejemplo Big Data, movilidad, inteligencia artificial, sistemas de recomendación. Se vuelve más crítica y más necesario invertir en temas de seguridad en IT, se nos exige escalabilidad, etcétera. Entonces la transformación digital hace que la tecnología y el software se vuelva un aspecto crítico en el negocio. Y por supuesto, quizás el factor más importante para el éxito de los objetivos del negocio. ¿Y esto cómo impacta a las organizaciones, las áreas de IT, las áreas que hacen software? Pues, si bien lo que ilustra la gráfica es que siempre han habido prioridades, siempre han habido exigencias para lo que hacemos desde el área de desarrollo, como tener soluciones eficientes, de calidad, confiables, seguras y que se entreguen a tiempo. Pues en general y algunas prácticas de arquitectura de software, lo que nos enseñaban es que deberíamos priorizarlas de acuerdo al negocio y de acuerdo a las necesidades y dada esta prioridad, atacar la primera o las dos primeras cualidades del software. Pues hoy en día esto ya no es válido. Las exigencias de la transformación digital hacen que todas estas diferentes cualidades o atributos del software estén presentes en el mismo momento. Diríamos que ahora la prioridad es tenerlo todo al mismo tiempo. Confiabilidad, time to market, seguridad, experiencia de usuario, etcétera. Todo al mismo tiempo.
Ese es un verdadero reto para lo que veníamos realizando. Por supuesto, para afrontar estos nuevos retos que acabamos de mencionar brevemente, pues surgen nuevas formas de trabajo. Tenemos que mencionar claramente las nuevas metodologías y prácticas ágiles que nos permitan cumplir, por ejemplo, con el time to market y con la rápida adopción de nuevas tecnologías. También tenemos que utilizar y aprender y emplear en nuestros desarrollos las herramientas de DevOps, integración continua, la automatización de la mayor cantidad de las tareas de desarrollo, sean pruebas, sean generación de código, etcétera. Entonces, debemos valernos de todas las herramientas que tenemos en este momento, adoptarlas, aprenderlas y utilizarlas eficientemente. Igualmente, a pesar de la necesidad de introducir todas estas herramientas, no podemos darle la espalda ni olvidar que ya existen y han existido unos principios de ingeniería de software que siguen siendo críticos y la base para el éxito de estos proyectos, que en última son construir un producto de software. Un comentario adicional es que no vamos a poder solucionar todos estos retos y afrontar todos esos retos con una única fórmula. Seguramente vamos a tener que tener combinaciones de opciones y cada organización, cada proyecto, adaptarlas a su contexto. Bien, el objetivo de la charla, por supuesto, es los métodos ágiles. Entonces, arrancamos con todos ustedes, seguramente como directores de proyecto, directores y que han estado en proyectos de desarrollo, pues conocen que los métodos ágiles pues arrancan en el 2001 y es el famoso, arrancan con el famoso manifiesto para la agilidad en el desarrollo de software, donde ya se definen los principales valores, que son los que mencionamos en esta diapositiva. Individuos e interacciones sobre los procesos y las herramientas, software funcionando sobre la documentación, lo más importante es la colaboración con el cliente más que entrar en negociaciones complejas, y estar preparados para el cambio. En últimas, que sea bienvenido el cambio. Estos valores han sido el pilar de las metodologías ágiles, pero siempre requieren una interpretación y utilizarlos en su justa medida en cada contexto. En este manifiesto surgen estos principios, los vamos a mirar rápidamente. Satisfacción del cliente, lograda a través de lo que llamamos victorias tempranas, que el usuario rápidamente pueda ver software que le da valor a su negocio. Y hablamos de entregas tempranas, hablamos de que no tiene que esperar 2, 3 meses para ver un resultado, sino que quizás en cuestión de semanas ya puede empezar a encontrar un beneficio del software que se está construyendo. Bienvenido el cambio, es el segundo punto. No evitamos poner talanqueras y barreras para que las personas expresen qué es lo que desean del software, sino que por el contrario aceptamos sus necesidades en cualquier momento. Hay una entrega funcional frecuente. Esto está asociado a los incrementos que llamamos o a los sprints que llaman algunas metodologías. La otra parte importantísima es cómo se le hace seguimiento al objetivo del proyecto. Bien, si en otras metodologías existían varios indicadores para medir el avance del proyecto, basados principalmente en cronogramas y en las tareas cumplidas, acá el objetivo es medir el progreso, es por realmente los componentes y las funcionalidades de software que son entregadas al usuario. Esa es la verdadera métrica de avance del proyecto. Desarrollo sostenible a un ritmo constante es un deseable de cualquier equipo de trabajo, es un deseable de muchos de nosotros como desarrolladores, poder tener un horario estable y no tener unos picos de sobreesfuerzo. Menciono que es un deseable porque en mi experiencia, a pesar de haber participado y haber visto diferentes equipos ágiles,
pues esto rara vez se cumple. Cooperación cercana y diaria entre las personas de negocio y los desarrolladores. Entonces es la conformación de equipos donde no solamente están los desarrolladores, sino que parte del equipo son los mismos usuarios que comprenden las necesidades del proceso de desarrollo. El séptimo punto, la comunicación. Entonces, en las metodologías ágiles se hace énfasis en trabajo colocado en un solo sitio donde podamos estar cara a cara a todos los miembros del equipo, pero no solamente los miembros del equipo, sino también ojalá con los usuarios. Y insistimos, es más importante una comunicación abierta, honesta, directa, que tratar de intercambiar correos o mensajes en documentos. El octavo punto es la conformación de los equipos, donde la palabra clave es la motivación. Y la motivación se logra a través del empoderamiento que tienen los diferentes desarrolladores, expresado en que tienen el conocimiento para hacer la actividad, tienen el conocimiento del negocio para alinearse y alinear sus desarrollos con las necesidades de los usuarios, pero es importantísimo también la confianza, que también es un punto bien complejo de lograr en los proyectos ágiles. Y la confianza se refiere es que la gerencia, nuestros clientes y demás confían en las decisiones que está tomando el equipo de desarrollo. Atención continua a la excelencia técnica y buen diseño. Entonces, por supuesto, en los métodos ágiles no se descuida, no descuidamos las buenas prácticas de ingeniería de software, se deben mantener en nuestros desarrollos. La simplicidad, entonces se reconoce que un producto que cumpla las necesidades de nuestros usuarios no necesariamente es el más sofisticado y el que más funcionalidades tiene, si más complejo es. La simplicidad también es bien importante en la satisfacción del usuario. Ahí es donde entran términos que acuñamos como el producto mínimo viable. El otro aspecto es los equipos autoorganizados. En general, los proyectos ágiles funcionan cuando tenemos equipos, por una parte, pequeños, 5, 7 personas, pero son maduros y tienen la capacidad de autoorganizarse. ¿Y a qué se refiere esto? Es que tienen la capacidad de distribuirse las tareas entre ellos, tienen la capacidad de determinar cuáles son las actividades prioritarias que como equipo deben afrontar. Por último, el equipo tiene una orientación al aprendizaje continuo y sabe que día a día debe aprender de sus lecciones aprendidas y aplicarlas al siguiente día. Entonces, para resumir, los métodos ágiles tienen como objetivo cumplir objetivos de negocio a su vez, como son optimizar los recursos. Entonces, con la menor inversión en el proceso de desarrollo de software, dar el mayor valor posible a nuestros usuarios. El siguiente objetivo es la flexibilidad ante el cambio o la capacidad de que nuestro producto pueda adaptarse y recibir las nuevas exigencias de los clientes en el tiempo. Busca tener una organización plana, simple, basada en la colaboración más que en las jerarquías. Por supuesto, quizás el punto más importante en este slide es que todo lo que hacemos, cualquier actividad que hacemos, sea un diseño, sea una documentación o sea el mismo producto de software, siempre lo estamos pensando en dar valor al cliente. Lo más importante es centrarnos de que lo que estamos haciendo, cualquier actividad que estemos haciendo, debe dar algún valor a nuestro cliente. Hay una retroalimentación constante. Esta palabra de retroalimentación es bastante amplia en el contexto de métodos ágiles porque se da al interior del equipo, pero también la retroalimentación entre el equipo,
los usuarios y la gerencia. Siempre recibir una retroalimentación asertiva para mejorar. Y como mencionábamos, también está el mejoramiento continuo. En los métodos ágiles, el mejoramiento continuo no es delegado a unas áreas de procesos, por ejemplo, que existen en todas las organizaciones, sino que realmente es algo que hace parte del ADN del equipo de desarrollo y está dispuesto a mejorar sus prácticas, a mejorar la manera en la cual hace las cosas todos los días. Bien. Como mencionábamos en la tabla de contenidos de esta presentación, vamos a tratar tanto los valores, los principios, los roles, las prácticas y artefactos que están dentro o alrededor de las metodologías ágiles. Vamos a iniciar con los valores. Los roles para desarrolladores, administradores y clientes se redefinen. Como mencionamos vamos a ver más adelante, surgen nuevos roles que redefinen realmente la manera como tradicionalmente conformábamos los equipos de desarrollo. No hay grandes inversiones al comienzo. Lo que se busca en los métodos ágiles es que tanto la inversión, que podríamos verla representada en el esfuerzo, se distribuya a lo largo de todo el proyecto, de forma equilibrada o constante. Por supuesto, lo más importante quizás es que trabajamos a través de iteraciones o sprint de corto tiempo. Cuando hablamos de corto tiempo, estamos hablando de 3, 4 semanas por cada una de estas iteraciones. La funcionalidad no se define previamente, sino que la funcionalidad es acordada con nuestros usuarios a medida que avanza el proyecto. Pero siempre también se controla que esté limitada. Específicamente o especialmente se limita al arrancar cada una de las iteraciones. Y uno de los valores pues también fundamentales es que todo el equipo tiene una motivación por hacer las cosas bien desde el comienzo y lograr la calidad que se espera del producto. Continuamos con los principios, que los clasificamos en dos grandes grupos: principios organizacionales, como por supuesto cómo se conforman los equipos, y también técnicos en cuanto a las prácticas de desarrollo y herramientas que utilizamos en el proceso de construir software. Entonces, en cuanto a los organizacionales, el primer principio es que el cliente está en el centro de nuestro proceso de desarrollo. Esto implica muchas cosas, como por ejemplo que todo el equipo de desarrollo tiene la disposición y la capacidad para comprender el negocio de nuestro cliente en este contexto. Ya habíamos mencionado, el equipo se conforma y se les da autonomía porque se considera que son equipos autoorganizados que podrán planear sus tareas del día a día y también, por supuesto, planear a mediano plazo lo que van a hacer y cómo van a resolver los objetivos de un incremento en particular. Trabajar a un ritmo sostenible. Se espera que el equipo, a través del seguimiento diario, sea proactivo, revise en qué estado está, si va atrasado o no, pero de forma muy temprana, de forma tal que el trabajo no se acumule para los finales de proyecto o para los finales de cada uno de los incrementos. Desarrollar el software mínimo. Entonces, tener criterios tanto de negocio como técnicos para determinar cuáles son las capacidades y funcionalidades mínimas que podría llegar a tener un producto de software. Esto con el objetivo de no invertir y tener desperdicio de horas desarrollando funcionalidades que quizás nunca va a usar el usuario o que el usuario simplemente le van a parecer atractivas, pero que no le dan valor.
Todo esto es apuntándole a realizar y llegar al producto requerido. El siguiente principio, ya lo hemos mencionado, que nosotros como equipo le damos la bienvenida al cambio. Sabemos que el cambio va a estar todos los días porque el usuario encuentra nuevas posibilidades y nuevas oportunidades dentro del software, porque cambia la regulación, porque encontramos mejores formas de hacer el proceso de negocio, etcétera. Entonces, el cambio siempre está presente. Ya pasamos a los principios técnicos relacionados con nuestro proceso de desarrollo. Entonces, el primero es que rompemos el esquema de desarrollar en cascada, donde había una gran tarea de análisis, luego una gran tarea de desarrollo, de diseño, perdón, y luego meses enteros construyendo para luego entregar finalmente el producto. Aquí se rompe ese esquema y desarrollamos por sprint o iteraciones cortas de 3 a 4 semanas, donde cada una de esas iteraciones tiene un propósito claro y es entregar un conjunto de funcionalidades a nuestros usuarios. El segundo principio es las pruebas como un activo clave. Aquí se vuelve muy importante la utilización de herramientas que permitan automatizar, por ejemplo, las pruebas de regresión. Esto es debido a que si vamos a desarrollar iterativamente, supongamos que hacemos una iteración cada 3 semanas, pues cada 3 semanas seguramente vamos a estar enfrentando el reto de asegurar que el software es correcto. Y no solamente el software que acabo de desarrollar durante esta iteración, sino todo el software como una unidad, como un todo. Si no tengo un esquema donde las pruebas se puedan reproducir de forma eficiente, tendría primero un gran esfuerzo en pruebas y adicionalmente no me alcanzaría el tiempo. Expresar los requerimientos a través de escenarios. Esto busca que la comunicación entre los desarrolladores y los analistas de requerimientos sea mucho más fluida con los usuarios. Entonces, expresar los requerimientos a nivel de cómo suceden las actividades diarias de nuestros usuarios es uno de los principios. Ahí es donde surge un término muy conocido que seguramente algunos de ustedes utilizan, que son las historias de usuario. Ahora entramos a los roles típicos que están en un proyecto ágil. Bien, como vemos, esta slide presenta los diferentes roles típicos. Vemos que desaparecen roles que tradicionalmente encontrábamos, como por ejemplo, no aparece el director de proyecto. Tampoco aparecen roles muy específicos, como por ejemplo el analista de pruebas. Tampoco aparecen roles muy específicos como el arquitecto de software. Entonces, esa simplicidad, ¿a qué se debe? Se debe a los principios que hemos mencionado antes de tener una organización plana, sin mayores jerarquías y más bien orientada a la colaboración. ¿Qué roles observamos acá? Observamos, por supuesto, el cliente que nos expresa sus diferentes necesidades y requerimientos. Luego está el dueño del producto, denominado el Product Owner. Como mencionan allí en la diapositiva, este es quien representa la voz del cliente. Es parte del equipo de la agilidad, nos permite comprender y priorizar los requerimientos y hacer una tarea de puente entre los clientes reales, que sería un gran conjunto, y nosotros como desarrolladores. Este Product Owner toma una relevancia muy alta en las metodologías ágiles y en el éxito de los proyectos. También tenemos el Scrum Master. El Scrum Master, su principal función es servirnos de coach en cuanto a las metodologías ágiles, en cuanto a cómo aplicar las diferentes prácticas y artefactos que suceden dentro del
proceso ágil. La otra parte importantísima del Scrum Master es que es un facilitador. Entonces, cualquier inconveniente, obstáculo que tenga el equipo Scrum, él lo resolverá y tratará de que la tarea fluya. Y bien, y tenemos el equipo Scrum. Bueno, como les decía, aquí en este equipo Scrum no hay roles específicos, por lo cual se considera que es un equipo interdisciplinario. Dentro de las habilidades del equipo deben estar las capacidades para analizar los requerimientos, diseñarlos, arquitecturar una solución, construir el software, probar el software, documentar lo que sea necesario documentar, etcétera. Entonces, todas las capacidades y conocimientos que se requieren para desarrollar un producto de software debe estar dentro del equipo. Bueno, ¿cuál sería el ideal? Pues que ojalá todos supieran todos, de todo. Pero, por supuesto, es simplemente un ideal. Entonces, cuando hablamos del equipo, pues el equipo no es solamente los desarrolladores. El equipo es el Scrum Master, el Product Owner. En esta parte es importante mencionar que ya el Product Owner no es como mi cliente al cual yo le debo que reportar y satisfacer ciertas necesidades que él me indica, sino que realmente hace parte del equipo. Hace parte del equipo entendiendo nuestro ritmo de desarrollo, nuestra velocidad. Hace parte del equipo entendiendo qué es prioritario y qué podría posponerse. Entonces, aquí enumeramos las principales funcionalidades, actividades que hace un Product Owner. Gestiona el producto como tal, determinando cómo va a ser su evolución en el tiempo. Prioriza y selecciona lo que se debe desarrollar. Es un comunicador entre nosotros como equipo de desarrollo y el área de negocio. Entonces, comunica cómo va el avance del proyecto, cuáles son las funcionalidades que estamos desarrollando, cuáles se van a desarrollar posteriormente, etc. Él está enfocado en dar valor de negocio, por lo cual va a priorizar de acuerdo principalmente a aquellas funcionalidades que dan valor al negocio. Nos valida el producto que estamos desarrollando. Ayuda al equipo a resolver aquellas dudas que tengan acerca del negocio y acerca del producto, es decir, acerca de los requerimientos mismos. Tiene la suficiente autoridad dentro de la organización para volverse el punto central donde se acumulan y se priorizan los requerimientos, y todas estas actividades en últimas las hace sobre un artefacto que lo denominan el Product Backlog, la pila de funcionalidades que va a tener el producto. Eso lo tocaremos en unos instantes. Y está el equipo de trabajo, que es autogestionado, son los responsables del éxito de cada uno de los incrementos, toman las decisiones tanto de diseño como de construcción de cómo transformar esa necesidad en un producto funcional para los usuarios. Se busca que sean multifuncionales, como les mencionaba, un ideal sería que un ingeniero del equipo contara con conocimientos en diseño, en construcción, en pruebas y demás. No hay jerarquías entre ellos. Y pues no hay equipos, no se subdividen en dominios concretos. Por ejemplo, no hay alguien que sea el experto solamente en datos, sino que, bueno, como les decía, todos tienen un conocimiento multifuncional. El tamaño de este equipo, por supuesto, varía, pero lo recomendado y lo que se ve en la práctica son equipos de 4 a 7 personas en promedio. El Scrum Master es el líder de los procesos, es el que nos guía en las prácticas de agilidad, es un facilitador para la resolución de cualquier problema que presente el equipo. Un punto importante también es que él se vuelva un escudo frente
a las interferencias que podría llegar a tener el equipo. Un equipo Scrum, como en cualquier otro desarrollo, pues se ve enfrentado a muchas presiones. Alguna gerencia o alguna área podría presionarnos por entregar las cosas cada vez más rápido, nos podrían presionar por cambiar el orden en el cual estamos construyendo las funcionalidades, podrían intentar cambiar decisiones que tomamos en cuanto a lo que vamos a desarrollar en un determinado sprint o incremento. La idea es que el Scrum Master nos sirva de escudo y gestione esas posibles expectativas que tienen personas externas al equipo de desarrollo. Es un coach en cuanto a las metodologías ágiles, guía las diferentes reuniones, es una interfaz entre el equipo y la gerencia y principalmente lo vemos como un mentor, no como una autoridad. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las prácticas típicas que se siguen en los métodos ágiles. También las dividimos en organizacionales y técnicas. Entonces, a nivel organizacional, hacemos las principales son las siguientes. La Daily Scrum, como la denominan, o la reunión diaria. Esta es una reunión que toma 15 minutos, donde todos los miembros del equipo participan indicando las actividades que concluyeron el día anterior y cómo van a enfrentar el día de hoy. También mencionarán y le comunicarán al Scrum Master qué asuntos, qué problemas creen que se deben solucionar. Debe ser una reunión muy disciplinada, y con disciplinada me refiero a que se hace diariamente, puntualmente a la hora que lo determine el equipo, y no debe tomar más de unos 15 minutos. Están actividades como el Planning Game y el Planning Poker. Es que aquí la idea es que cada vez que arrancamos un incremento haya una sesión de planeación. En esta sesión de planeación se busca que se estime las actividades que se van a realizar y se estime el esfuerzo que va a requerir cada una de esas actividades para tener un cumplimiento al final del incremento. Entonces hay técnicas de estimación como el Planning Game and Planning Poker, que lo que buscan es que todos participen y se llegue a un consenso en cuanto a la duración o esfuerzo requerido por cada una de las actividades. Realmente el punto importante de esas actividades es llegar a un acuerdo entre todos los que van a participar en el incremento. La siguiente práctica es la integración continua. En estos incrementos que son muy cortos, por ejemplo, 3 semanas, es muy importante que todos los días el equipo se comprometa a que su pieza de software o sus componentes de software que construye los integra de forma adecuada. Y con integración continua también nos referimos, por supuesto, a que se requieren herramientas para que esto funcione. Entonces, en la integración continua se ejecutarán las pruebas unitarias automatizadas, por supuesto, los análisis estáticos de código, las revisiones de vulnerabilidades de seguridad automáticas, etcétera, hasta tener todos los días una versión limpia, compilable, para que al otro día podamos continuar sobre una base sólida. Este punto de integración continua, pues, es un reto y es que principalmente se centra en utilizar correctamente las herramientas que tenemos a la mano para construir software. La siguiente es la retrospectiva. Entonces, como mencionábamos, entre los principios está el de aprendizaje continuo y mejora continua. Entonces, la retrospectiva es una de las últimas actividades que sucede al ejecutar un incremento o un sprint. Y en esta reunión, el equipo reflexiona acerca de las actividades que hizo bien, las que hizo regular y las que hizo mal, y toma acciones para que en el próximo incremento sea mucho más eficiente el proceso y que se aumente en última la calidad de la solución. Entonces, la retrospectiva es el punto de aprendizaje más importante que tiene esta metodología.
A diferencia de otras aproximaciones, como observan, la retrospectiva sucede constantemente, no es una reflexión que se hace al finalizar el proyecto. La siguiente práctica es la propiedad del código compartido, que busca dos aspectos. Uno, colaboración y comunicación entre el equipo de desarrollo, y la otra es reducir la dependencia de los individuos. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad de código compartido? En que todos los segmentos de código son conocidos por todo el equipo, de forma tal que en caso, por ejemplo, de que alguien tenga una incapacidad, por ejemplo, otro miembro del equipo puede asumir el código y el trabajo que él estaba haciendo. Entonces, como que no hay partes del software que son propietarias, entre comillas, de uno de los desarrolladores, sino que todo es compartido. Este punto también es importante porque para que funcione la autoorganización dentro del equipo es necesario que todos puedan meterle la mano al código en cualquier parte, reduciendo las dependencias. El diagrama que están observando ilustra estas diferentes prácticas organizacionales. Muchos la llaman las ceremonias de Scrum, y tratamos de mostrarlas en cómo fluyen. Entonces, de izquierda a derecha, observamos que, como en cualquier otro proyecto, es necesario tener clarísimo cuál es el alcance de este proyecto, cómo se va a financiar, un estimado de una duración total y los beneficios que traerá para el negocio este proyecto de desarrollo de software. También se debe obtener una visión general del proyecto, una visión donde sea compartida por todos y que le dé sustento al proyecto mismo. Una actividad, por supuesto, vital. Eso nuevamente sucede tanto en los métodos ágiles como en los tradicionales. Luego sí tenemos ya una parte propia de los métodos ágiles, que es el Product Backlog, que es un artefacto donde se resumen todos los requerimientos, generalmente expresados en algo que denominamos historias de usuario. Este es un documento o un artefacto vivo que constantemente se está refinando. En términos generales, podríamos llegar a decir que el Product Backlog nunca va a estar finalizado. Siempre va a estar en un constante cambio. Luego vienen unas líneas punteadas. Esas líneas punteadas lo que representan es lo que he denominado incrementos o sprint. Es decir, y esas cajas de tiempo, estas líneas punteadas se van a repetir n veces. Las actividades que están en estas líneas punteadas se deberían desarrollar en 3 o en 4 semanas, según cómo se acuerde y de lo decida el equipo. La primera actividad que se menciona allí en azul es el sprint planning, la planeación del sprint. Esto generalmente toma unas 4 horas. El equipo se reúne, determina del product backlog cuáles son las historias más prioritarias y que alcanzan a resolver en las 3 semanas. Y de esta manera conforman algo que se denomina el sprint backlog. El sprint backlog es un fragmento del product backlog. Ese sprint backlog es súper importante. ¿Qué tiene de importante? Que es el compromiso que está adquiriendo el equipo. Entonces lo debe estimar muy bien. El objetivo es que en este sprint o en este incremento de 3, 4 semanas, realmente el equipo logre terminar la construcción de lo que esté en el sprint backlog. Posteriormente lo que están son las reuniones diarias. Como les decía, son reuniones que toman 15 minutos y son claves para la comunicación del equipo. Y por supuesto están las tareas de construcción que suceden todos los días. Al finalizar las 3 semanas, sucede un sprint review, donde es como el momento de la verdad. En ese momento de la verdad, el equipo se reúne
con los usuarios, por supuesto con el Product Owner y quizás con otros patrocinadores o sponsors del proyecto, y le ilustran las funcionalidades que construyeron. ¿Cuáles funcionalidades son? Pues las que se comprometieron en el Sprint Backlog. Y después de esta revisión, donde por supuesto hay una retroalimentación por parte de los usuarios, finalmente sucede la retrospectiva, que como les decía, es el momento más importante de aprendizaje por lo menos para el equipo. Bien, aquí ilustramos algunas diapositivas con detalles de estas ceremonias, de estas prácticas organizacionales. Está la reunión diaria, como les mencionaba, sucede cada 15 minutos y es un punto de inspección y adaptación. ¿Por qué es de inspección y adaptación? Porque ahí mismo suceden y se toman decisiones, como redistribuir las tareas dentro del sprint. Está el Planning Game y el Planning Poker. Es unas técnicas de estimación donde se busca que todos participen y todos tengan la oportunidad de expresar su parecer en cuanto a la duración de una determinada actividad o una determinada requerimiento. La integración continua principalmente está basada en la utilización correcta y disciplinada de las herramientas que tenemos a la mano. Las retrospectivas, el momento de aprendizaje del equipo, es una reunión, quizás es la reunión final de cada incremento y debe tomar unas 4 horas. Bien, una parte importantísima de cada una de esas reuniones o prácticas que acabamos de mencionar, como las reuniones diarias, la reunión de retrospectiva, el review con los usuarios, etcétera. Cada una de estas reuniones tiene un principio básico y súper fundamental para el éxito de las metodologías ágiles, que son trabajar bajo cajas de tiempo, el time boxing que llaman. Entonces, el objetivo es que el equipo sea disciplinado y si decidieron que el daily son 15 minutos, son 15 minutos. Si el sprint review son 4 horas, deben prepararse para presentarle al usuario lo que lograron alcanzar en 4 horas, etc. Entonces es muy, muy importante el cumplimiento. Porque si empezamos a incumplir y a romper la disciplina en reuniones típicas, como por ejemplo el daily, y ya no lo hacemos en 15, sino en 20 o en 30 minutos, eso se va a reflejar finalmente en el éxito del proyecto y en los atrasos. Entonces, es una cuestión de lograr disciplina y compromiso. Bien, ahora entramos a las prácticas técnicas. Entonces, a nivel de desarrollo de software, en los métodos ágiles se aplican técnicas como TDD, de Test Driven Development, que consiste en adelantarnos en las pruebas y que de hecho los casos de pruebas sean los que dirigen tanto el diseño como la construcción del software. Es una técnica que se emplea. En mi concepto es un poco agresiva, es decir, delegarle la importancia, delegarle el dirigir todo el proceso de desarrollo de las pruebas me parece que es algo que requiere mucho esfuerzo y mucha disciplina y creer realmente que se puede hacer. Están las técnicas de refactoring, donde reconocemos de que la primera versión de nuestro software no va a ser la mejor y que siempre tiene oportunidad de mejorar nuestro código. Entonces, el refactoring consiste en modificar nuestro código para perfeccionarlo. Aquí es importante mencionar que lo que existe en la práctica en términos generales se refiere a refactoring, a mejorar el código, no necesariamente mejorar el diseño. Quizás vemos un poquito más adelante a qué me refiero con no mejorar el diseño. Está la técnica de programación por pares. Como saben, aquí la idea, esta práctica lo que busca es que en una única estación de trabajo estén 2 desarrolladores. Aquí comparten
la manera de solucionar los algoritmos, las complejidades que existan en el programa, etcétera. Es un momento donde comparten su conocimiento. La solución más simple que pueda trabajar, entonces siempre buscar por la simplicidad, evitar introducir en nuestro desarrollo artificios, complejidades que realmente no van a dar valor a nuestro usuario y a nuestro cliente final. La otra parte importantísima es estándares de codificación. Como mencionaba, uno de los valores es que el código realmente sea compartido, que yo como desarrollador pueda en un momento dado entrar a continuar con los programas o con el desarrollo que estaba haciendo mi compañero. Pues si no seguimos unas buenas prácticas, no seguimos unos buenos estándares, pues la tarea va a ser muy compleja. Uno esperaría que cuando me siente a observar el código realizado por mi compañero sea como tan familiar para mí como si yo lo hubiera hecho. Eso implica, pues, por supuesto, ser muy disciplinados en la adopción de estándares. Bueno, vamos a entrar a mirar algunos artefactos típicos de las metodologías ágiles. Entonces tenemos las historias de usuario principalmente, que lo que buscan es significar lo que hace el usuario frente al software y dentro de su día a día del proceso de negocio. Son muy prácticas, buscan que el usuario se concretar al usuario, concretar en su verdadera necesidad y buscar una comunicación fluida. Está el Product Backlog, que como les decía, es la lista de todas las necesidades del usuario que se va depurando en el tiempo y que mantenerlo está bajo la responsabilidad del dueño del Product Owner. La herramienta que se utiliza para seguimiento es el Board Down. Esta es una herramienta que mide el avance dentro de cada sprint. El objetivo es que todos los días sepamos cuál es nuestro estado, si estamos atrasados, si vamos al día, etc. El otro artefacto relacionado con las historias de usuario es las tarjetas de usuario. Ya vamos a ver una breve diapositiva donde se ilustra que es un elemento físico y por qué es importante que sea físico. Están los tableros de control, los Kanban, que son muy populares en todos los proyectos y todos los equipos ágiles. También ilustraremos uno. Está el artefacto de Definition of Done. Este es súper clave porque, como mencionaba, cuando abrimos un incremento, el equipo se compromete a llevar a cabo y a solucionar un conjunto de historias de usuarios. Pero es muy importante saber qué es cumplir, qué es que termine la historia de usuario. Esto genera muchos problemas en los proyectos, según mi experiencia. Por ejemplo, es muy importante saber qué es que terminé, que ya está en producción o que está en un ambiente de test, qué es que esté hecho el software, que ya está documentado, que tiene manuales de usuario, etcétera. Entonces es muy importante que quede claro cuáles son los criterios para considerar que terminé. Pero también está la contraparte, que es la definición de listo. La definición de listo se refiere a si los requerimientos ya están expresados en un nivel de detalle que yo ya pueda asumir y pueda adquirir el compromiso de solucionarlos durante el sprint. Entonces, el definition of done es para validar si al final termino bien. Y el definition of ready es saber si esa historia de usuario o esos requerimientos los puedo asumir para resolver durante el próximo sprint. Bueno, entonces las historias de usuario principalmente describen los requerimientos. Por lo general, los equipos utilizan un breve formato que expresa a quién está dirigido esta historia de usuario, cuál es la funcionalidad que el software le va a prestar al usuario, y una parte importantísima es la justificación. ¿Por qué esta historia de usuario? ¿Cómo contribuye esta historia de usuario al negocio? Entonces, el para qué se vuelve importante para priorizarlas y para determinar si va o no va dentro
del Product Backlog. Están las historias de usuario. Como ven, es una ficha técnica muy pequeña en papel, donde se busca que los usuarios escriban su necesidad. ¿Por qué esta técnica y por qué este artefacto? Porque el papel y esta pequeña ficha limita lo que se puede escribir en ella, por supuesto, de forma tal que lo que busca es que cuando la expresemos, estemos como obligados a escribirlas muy concretamente, ser muy concretos en la redacción. Adicionalmente, pues tiene otros aspectos como por ejemplo que es a puño y letra. Entonces realmente es como si ya ese deseo y esa necesidad la estuviéramos firmando. Al fin y al cabo está con nuestra letra. Bueno, está el Product Backlog. Entonces la ilustración nos dice mucho. Es la pila de todos los requerimientos. El orden, por supuesto, es importante. En la parte top, en la parte superior de la pila están los requerimientos más relevantes que dan mayor valor al negocio, y en la parte inferior van quedando aquellos requerimientos que no sabemos si dan valor o no, todavía no sabemos si serán construidos o no. Quizás simplemente son ideas o posibles deseos de algunos usuarios. En la parte superior, los requerimientos tienen un nivel de granularidad mucho mayor, mucho más detallado. Y a medida que vamos avanzando y en la depuración, se van detallando los próximos. Pero lo importante es que los que estén en la cima de esta pila sí estén detallados. Ahí era donde yo mencionaba que hay unos criterios de listo para determinar si esos requerimientos ya están en el nivel de detalle para que puedan ser asumidos por el equipo de construcción. Sobre este Product Backlog sucede un refinamiento todos los días a cargo del dueño del producto, del Product Owner, que puede tomar las decisiones de cambiar el orden y de seguir especificando mayor detalle. El entender y el manejar este Product Backlog es clave para aceptar el cambio. Es decir, este Product Backlog podría recibir requerimientos en cualquier momento. Y esa es la magia que tenemos acá en estas metodologías. Los requerimientos son bienvenidos. Ahora, que sean prioritarios, eso lo decidirá el Product Owner. El otro artefacto es el Sprint Backlog. Este es mucho más detallado, pero mucho más pequeño también. Este aquí representa aquellas historias de usuario que el equipo se está comprometiendo a hacer dentro del sprint o dentro del incremento. Esta es la base para planear todas las actividades que sucederán durante los 20 o 25 días que tome el sprint. Perdón, me devuelvo. Hay una parte importante del Sprint Backlog y es su principal diferencia con el Product Backlog. El Sprint Backlog, una vez se determina que es no se modifica hasta que lo terminemos. Es decir, este sí no acepta cambios. Si bien acepto cambios a nivel general dentro del Product Backlog, cuando decido enfrentar un Sprint Backlog, ese queda fijo. Este es el board down. Lo que observo es cómo voy quemando las tareas día a día. Generalmente está basado en tareas terminadas y cuento cuántas tareas o cuánto esfuerzo en las tareas he consumido y terminado. En términos generales se podría ver que es como un valor ganado. Están los Kanban o los tableros. Entonces, generalmente se recomienda de que sean físicos como el que estamos observando allí, aunque por supuesto muchos utilizan herramientas para llevarlos, pero bueno, físico tiene varios aspectos importantes, como por ejemplo es algo que estoy viendo todos los días y me podría llegar a atormentar ver ciertos stickers, ciertos papeles acumulados en un punto u otro. Entonces, verlo físico es diferente a tenerlo en una herramienta. La otra parte de tenerlo físico es que como que
hace más activa las reuniones diarias, porque las reuniones diarias en últimas son sobre ese tablero y cada quien debe pasar a hacer una actividad física de aunque sea moverlo. Es decir, terminé esta tarea que consiste en mover un papel de un sitio a otro. Ahora bien, si alguien pasa y no puede mover ningún papel, pues estaremos evidenciando que hay algún atraso. Les mencionaba el definition of done. Debemos tener claro, funciona como una lista de chequeo que nos permite tener claro si ya terminé las tareas que me comprometí a hacer. Bueno, vamos a mirar rápidamente las metodologías ágiles. Tenemos, por supuesto, Scrum, que es la más aceptada, la más promocionada. Yo creo que su éxito está en que es simple, tiene unos conceptos bastante simples como los que hemos visto. Hay metodologías como Kanban, como Lean, donde Lean principalmente está orientada a la reducción de desperdicio, al aprendizaje continuo, al empoderamiento del equipo. Y una parte bien importante que introduce Lean, a diferencia de las otras, por eso lo menciono, es que se enfoca también en diseñar antes de construir, que lo denominan mirar el conjunto. Está Stream Programming, que también es muy importante porque ahí es donde se introdujeron artefactos como las historias de usuario que son claves. También insisten en la utilización correcta de las herramientas de integración continua. Introdujeron el concepto de programación por pares y refactoring, entre otros. Bien, entonces, simplemente este slide, hay muchísimas metodologías que siguen estos diferentes principios. Vamos a hablar un poquito de Scrum, que ya lo mencionamos con sus diferentes ceremonias, el Daily Scrum, la planeación, la retrospectiva, etc. Estoy pasando un poco rápido porque quiero llegar a cumplir el segundo objetivo, de ver un poco eso desde un punto de vista un poco más crítico. Bien, en Scrum hablamos del proceso empírico. A esto se refiere a que no sirve de mucho planear de forma anticipada si no estoy dispuesto a adaptarme. Entonces, realmente la planeación sucede todos los días y cambia quizás todos los días. Y esta planeación se basa en principios de transparencia, inspección y adaptación. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando, por ejemplo, de cosas simples como el tablero que se coloca en la pared. Ese tablero da transparencia. No solamente el equipo lo ve, sino cualquier gerente, cliente, etcétera, que quisiera ver cómo va el sprint o cómo vamos avanzando, podría encontrar información clarísima y real de cómo va el proyecto. Entonces, hay transparencia allí. Adicionalmente, todas estas ceremonias, como por ejemplo el sprint review y las reuniones diarias, hacen visible lo que estamos haciendo claramente. Tenemos el principio de inspección. Entonces, nosotros inspeccionamos a través de las herramientas que corroboran que el producto es correcto. Hacemos también las reuniones con los usuarios para validar que nuestro producto es el correcto. Tenemos el tablero donde se ve que estamos avanzando. Entonces, nuestro proceso no solamente es transparente, sino que tiene la propiedad de ser capaz de ser inspeccionado por diferentes stakeholders. Tenemos que tener la capacidad de adaptación, como les decía, es mejor tener la capacidad de adaptación que tener planes que son inflexibles, ¿no? Aquellos planes que arranca el proyecto hoy, pero ya saben qué voy a estar haciendo el 5 de febrero del próximo año. Eso pues es irreal. Es mejor tener la capacidad de acuerdo al avance del proyecto y las circunstancias, ir adaptándonos a la realidad. Y por ende ser flexibles en cuanto a nuestra planeación. Bien. Ahora sí, entramos al último punto, la valoración de las prácticas ágiles. Debo mencionar que eso está basado en este libro de Bertrand Meyer. Es un excelente libro donde de una manera muy bien contada muestra cómo ha evolucionado y cuáles son las prácticas ágiles, pero también las valora y las critica desde un punto de vista constructivo.
Eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a verlo a través de 4 slides donde empezamos con lo bueno y lo feo, pero luego vamos a evolucionar al último slide donde vamos a encontrar las ideas maravillosas y brillantes que trae este paradigma. Bueno, nuevamente menciono como al comienzo, esto podría ser contradictorio para algunos, pero bueno, es simplemente un punto de vista, por supuesto, también admito, discutible. Bien, entonces la primera parte es que podríamos pensar que tiene de malo estas metodologías, es que se subestima las tareas de hacer requerimientos y hacer un diseño sólido. Entonces, pues como estas metodologías están enfocadas a que desde el primer momento empecemos a construir el software y dar valor, donde vamos a, desde el primer momento empezar a construir software, pues a veces por ese afán de empezar a construir código, no hacemos una buena fase de requerimientos donde entendamos el negocio, donde entendamos cuáles son las necesidades prioritarias del usuario, etcétera. Y tampoco hacemos un diseño. Entonces, nuestra construcción empieza a ser como una bola de nieve que va creciendo, pero de forma no muy ordenada y un poco amorfa. Entonces, es muy importante, a pesar de que debemos buscar construir rápido, tener victorias tempranas, no olvidar que deberíamos contar con un buen análisis y un buen diseño. Aquí surgen muchas preguntas a todos los equipos de desarrollo ágil, como por ejemplo, ¿a qué nivel debería llegar el diseño de los componentes de software antes de empezar a construir? Esta es una pregunta que siempre tenemos. La otra es acerca del modelo de datos. Si es un sistema centrado en datos, nos preguntamos, bueno, el modelo de tablas o el modelo de datos que tengamos, ¿hasta qué nivel de completitud debe tener antes de empezar a construir? Y por último, también, hoy en día la importancia de la experiencia de usuario, de user experience, nos exige un diseño de la experiencia de usuario. Ahora bien, también aquí surge otra pregunta. ¿Hasta qué nivel de detalle debe tener el diseño de la experiencia de usuario antes de empezar a construir? Por supuesto, hay que encontrar un balance, pero si ustedes observan, por ejemplo, en el caso del diseño de experiencia de usuario, si yo no hice una fase previa de diseño de experiencia de usuario, pues mi software no va a ser muy agradable para el usuario al final de la construcción, eso podríamos estar seguros. Entonces, hay que balancear esas tareas de diseño de todo tipo con el tiempo que se requiere para llevar una primera victoria a mis usuarios. Están las historias de usuario, las mencionamos, pero en general son descripciones muy cortas, que está bien para comunicarme con el usuario, que está muy bien para interactuar con él, pero faltan cosas como por ejemplo abstraer y factorizar todas las necesidades en un componente. También las historias de usuarios están enfocadas a rol por rol o usuario por usuario. Cabe preguntarse qué funcionalidad es común para todos. También faltan muchas cosas en las historias de usuario, como son las que siempre hemos denominado las reglas de negocio o las reglas propias del negocio, donde se nos pierden funcionalidades que hacen que el software sea robusto. El otro punto es ignorar las dependencias entre componentes. Hay como una creencia o un supuesto de que en los métodos ágiles todos los componentes se pueden desarrollar de forma individual, de forma independiente, pero pues todos los que hemos construido software mediano, grande, sabemos que los problemas en el desarrollo de software está cuando integramos componentes. Entonces, hay que reconocer que hay dependencias entre lo que estamos construyendo, entre los componentes que estamos construyendo. Entonces, uno observa mucho que faltan herramientas. Muchas de las herramientas que automatizan y demás no incluyen la capacidad de hacer trazabilidad de las dependencias entre los componentes que estamos desarrollando.
aquí, bueno, eso suele ser muy importante. La otra parte es rechazar las tareas de gestión de proyectos tradicionales. Entonces, y en general, las tareas de management, de gestión. Y eso sí creo que es una debilidad que tienen los métodos ágiles también porque está ignorando la experiencia, el conocimiento que tienen muchos gerentes para manejar situaciones complejas como requerimientos que se contradicen entre los usuarios, como la presión de los usuarios por más funcionalidad, eh, cómo asumir ciertos riesgos técnicos y organizacionales que podría llegar a tener el proyecto, etcétera. Muchas tareas que son propias de la gestión del proyecto acá son como subestimadas y se cree que se pueden hacer gratis o sin hacer ningún esfuerzo. Entonces las tareas de gestión se pierden y esas tareas de gestión son muy, muy importantes para darle un norte al proyecto. Está rechazar la realización de un análisis previo, que ya lo mencionamos. La otra parte es embeber los clientes y usuarios al interior del equipo de desarrollo. Esta es una práctica que promueve, por ejemplo, XP. Casi es desarrollar de hombro a hombro con mi usuario al lado. Pero pues, nuevamente, apelando a los que hemos desarrollado, yo creo que todos nosotros como desarrolladores buscamos nuestro espacio y buscamos tener un momento en el cual pueda escribir mi código sin intervención y sin interrupciones de otras personas. El otro punto es el coaching. Lo que pasa acá es que muchas personas equipos que han adoptado las metodologías ágiles, han llevado al extremo la definición de coaching o la definición del Scrum Master. Entonces, es el que sabe todo, el Scrum Master es como una especie de gurú que me guía todo. Y pues realmente en las organizaciones modernas y eficientes sabemos que el coaching lo puede dar cualquier persona. Mi compañero del lado podría ser un excelente coaching para mí y yo igual ser un coaching para él. Es decir, no es una cualidad de un rol específico. Creemos que es errado pensar que el dar coaching tenga que ser una persona en particular. Subestimar la documentación. Bueno, por supuesto, esto es discutible, pero pues depende del tipo de proyecto que estemos tomando. Pero la documentación siempre va a ser necesaria. Una parte importantísima de la documentación es, por ejemplo, saber qué decisiones de diseño se han tomado. Eso no se puede perder porque el software va a tener que ser mantenido en algún momento, de tal manera que alguien podría requerir ver qué decisiones y por qué las tomaron. Eso hay que documentarlo. Igualmente, los requerimientos, muchas veces es necesario tener un nivel de detalle adecuado para que el desarrollador pueda hacer su tarea de forma independiente sin depender de un usuario que le esté soplando todo el tiempo. Bien, eso es lo malo y lo feo. Lo siguiente que vamos a ver es, si pasa esto, lo sobrevalorado. Entonces, lo sobrevalorado es que ni quita ni pone, realmente es algo que es quizás bueno, pero pues no se ha demostrado en la práctica que influya totalmente en el éxito o no del proyecto. Uno de ellos es la disposición de espacios abiertos de trabajo. Pues si uno puede tener un ambiente muy cómodo, muy abierto, pues está bien, pero pues hay otros espacios, inclusive distribuidos, donde trabajan remotamente, y eso no marca realmente el éxito o no del proyecto. La otra parte de los equipos autoorganizados. Si usted tiene la fortuna de tener un equipo autoorganizado que requiere seguramente ingenieros maduros con varios años de experiencia, adicionalmente expertos en las tecnologías que están desarrollando el proyecto, adicionalmente que se conocen entre ellos ya hace varios meses o años, pues es afortunado y bien que lo tenga su equipo, pero pues la realidad es que los equipos se conforman todos los días, porque en nuestro gremio hay una alta rotación de ingenieros, de forma tal que es muy común que arranquemos un proyecto y todos cuando van a la primera reunión del proyecto del kickoff, sea la primera vez que se ven. En este caso es utópico pensar que ese equipo que ni se conoce podría llegar a ser autoorganizado. Entonces, las técnicas de gestión, de motivación, de conformación de equipos tradicionales siguen siendo válidas. Ya hemos mencionado lo del ritmo sostenible. Realmente
que todo el equipo cumpla su horario de 40, 44 horas a la semana durante todo el proyecto no se da mucho, pues en mi experiencia en este gremio. Siempre van a haber unos picos de exigencia en los cuales tenemos que quedarnos un poco más del horario o quizás venir un sábado. Pero obviamente también es indeseable que pudiera existir un ritmo sostenible de trabajo. Producir la funcionalidad mínima, esto es un reto también para los nuevos proyectos, más cuando introducimos experiencia de usuario. Entonces, cuando vemos el producto desde la perspectiva de experiencia de usuario, vamos a encontrar que el producto mínimo viable no es tan pequeño como pensábamos antes, que debe tener unas características para que se enganche el usuario desde el comienzo. Entonces, tampoco es tan fácil encontrar ese mínimo a entregar en los primeros sprints. Están las técnicas de estimación, que infortunadamente tienen varios problemas, como por ejemplo, temas bien estudiados no solamente en estimación de software, sino también en psicología, en negociación, como está el problema del ancla. Una vez da a alguien un número, todos se van a casar con ese número. Está el problema del instinto de manada, en el cual vamos a votar o vamos a coincidir siempre con el líder de la manada, en este caso, bueno, el que sea. Y infortunadamente aquí se ignoraron métodos mucho más científicos, como basados en históricos, en estadísticas, etcétera. Todos esos métodos de estimación que podrían ser más eficientes, más precisos, más fáciles de usar, pues han sido excluidos en general de todas las métodos, de todos los métodos ágiles por alguna razón, como desconocida para mí. Está la propiedad de código colectivo, pues también las personas que trabajan en una organización, no sé, financiera, banca, insurance, seguramente saben que hay segmentos de código muy crítico, muy complejo, que solamente unos cuantos desarrolladores, 2 o 3, si no es que solamente uno se le da, tiene la capacidad o tiene la responsabilidad de modificar y meterle la mano. Los equipos multifuncionales, bien si usted encuentra un equipo donde todos saben hacer pruebas, donde todos son buenos diseñadores, donde todos codifican bien. Pero nuevamente esto va a ser una utopía. Cualquier desarrollo de hoy en día requiere que hayan personas muy expertas en front, otras muy expertas en la base de datos, otras muy expertas en el backend, otros que sepan utilizar muy bien las herramientas de automatización de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos ha llevado la tecnología hoy en día es que nos especialicemos, porque si no nos especializamos como individuos, como desarrolladores, vamos a ser unos toderos con unos conocimientos medios o mediocres en todo. Entonces, lo que nos ha llevado a la industria es tener expertos, que sería contradictorio a lograr un equipo totalmente multifuncional. Bueno, lo bueno. Entonces, por supuesto, hay muchísimas cosas buenas. De las de destacar, la reunión diaria, tener ese seguimiento de 15 minutos donde todo el equipo comunica su avance, se redistribuyen las tareas, se colaboran, se encuentran los posibles obstáculos, etcétera. Es una práctica, por supuesto, que si se hace de forma completa, rigurosa, va a traer unos beneficios muy grandes al proyecto. Ojalá que se pueda dar que los equipos estén localizados en una mesa abierta donde se puedan comunicar constantemente, donde puedan, por ejemplo, acceder al Product Owner rápidamente. En la labor que hacen los Scrum Masters de identificar y remover impedimentos es súper importante para que el desarrollador no se distraiga ni tenga brazos muertos. Estar pendientes y atentos a la identificación de fuentes de desperdicio, como por ejemplo desarrollar el mismo segmento de código que otro compañero está desarrollando, eso es muy bueno, y eso se da por ejemplo en las reuniones diarias, identificar esas fuentes de desperdicio. Y por supuesto el refactoring también, pero como se menciona allí, el refactoring como una práctica que acompaña a un buen diseño inicial. No sería conveniente, y eso sí queremos distinguirlo, un refactoring que trata de corregir un mal diseño. Eso ya nunca será posible. Bueno, y por último, lo que consideramos brillante, que traen estas metodologías, que
Ya no vemos otra forma de desarrollar, sino es introduciendo estas prácticas hoy en día. Entonces tenemos las iteraciones cortas, debemos hacer iteraciones acotadas a 3 semanas, donde cada 3 semanas el equipo enfrente su realidad, si se atrasó, si no se atrasó, y que toda la organización, el cliente y demás, sepa y sea visible cómo va iteración tras iteración. Y no esperar meses enteros para comunicar un atraso, por ejemplo, o un problema técnico. La utilización de herramientas de automatización del proceso de desarrollo, me refiero a la integración continua y a la utilización de pruebas automáticas. Tenemos también la práctica de la regla de ventanas cerradas. Bueno, esto lo que quiere decir es que sí debemos respetar, o bueno, debemos estar abiertos al cambio, pero cuando el equipo asume la responsabilidad de desarrollar la funcionalidad dentro de un incremento o dentro de un sprint, se debe respetar lo que acordamos. Y ya esto no debería cambiar. Los requerimientos que están dentro de la iteración, dentro de la iteración que va en marcha, no deberían de ser modificados para no interrumpir el ritmo que lleva el equipo. Las cajas de tiempo, dedicamos, como recuerdan, un slide a las cajas de tiempo. Es cuestión de disciplina, respetar los tiempos. Aquí es muy común la pregunta que nos hacen es, vamos en un sprint. Este sprint se pactó a 3 semanas. Y muchas veces nos preguntan, no, mire, no vamos a alcanzar. ¿Serán que nos dan 3, 4 días más y extendemos el sprint? Pues no, la respuesta es no, hay que respetar la caja de tiempo. Y si dijimos que eran 3 semanas, 3 semanas son. Ahora, esto no quiere decir que el equipo tenga que matarse por cumplir, pero sí se acaba el sprint y se hace la retrospectiva de por qué no alcanzó a realizar lo comprometido, pero termina. ¿Sí? Está el rol del Product Owner, entonces tener este rol con esas responsabilidades y adicionalmente que hace parte del equipo es una gran ventaja. Ya no tenemos peleas o discusiones con múltiples usuarios que nos presionan, sino que tenemos a alguien de nuestro lado que nos gestiona el alcance del proyecto. Está la entrega de software ejecutable, entonces esto hace que concretemos, hace que los problemas salgan a la luz a tiempo, entonces, tanto técnicos y de cualquier tiempo. Entonces, el objetivo es que nuestro compromiso es que el usuario vea software que realmente funciona, cada vez, cada iteración. Tenemos las prácticas de administración visual, que tienen un efecto colaborativo en el equipo, que hacen que nuestro trabajo y el proyecto sea transparente, no solamente al interior, sino para todos los stakeholders involucrados. Y las pruebas, donde se esperan sean lo más automatizadas posibles, son una actividad súper importante para garantizar la calidad de cada release o de cada producto que entrego en cada iteración. Entonces, estas son las prácticas que resumimos como brillantes que todo proyecto de desarrollo debería tener. Y en nuestra organización es lo que buscamos en este momento. Nuevamente, muchas gracias por la atención. Una última diapositiva de mis conclusiones. No existe una única solución que aplique para todas las organizaciones. O sea, todas las organizaciones son diferentes y tendrán que definir cuál es su mejor metodología ágil y cómo la adaptan. No existe una única solución que aplique para todos los proyectos de una organización. Entonces, no solamente es que la organización adopte una metodología, es que también debe estar dispuesta a que cada proyecto dentro de ella defina cómo utilizarla, porque definitivamente un proyecto debe ser y se espera que sea diferente a otro, de tal manera que cada uno deberá definir cómo adapta la metodología. Las actividades de gestión, coach y de producto. Bueno, cuando digo producto es gestión del producto, los requerimientos y demás. Todas esas 3 actividades son igualmente relevantes, independientemente del rol y si los asume uno o varios individuos. Entonces, por supuesto, dependiendo de qué tan grande está el proyecto, tanto la gestión, las actividades de coach y orientar hacia dónde va el producto podría ser asumido por una sola persona o por varias, pero lo importante es que son todas importantes. Como vemos en las metodologías ágiles, la parte de gestión como tal queda un poco a un lado. Por último,
recordar que la ingeniería de software y muchas prácticas de ingeniería de software, de requerimientos, de estimación, de diseño, etcétera, 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 va más allá de los métodos ágiles, ¿sí? O sea, la ingeniería de software no nació en el 2001, en febrero del 2001, sino que lleva muchos años atrás. A pesar de que, por supuesto, es una disciplina joven, tiene una historia interesante que se debe respetar. Bueno, nuevamente muchas gracias. Me pasó un poco el tiempo. Espero que sea de la utilidad para ustedes.